canje. La Ya, esperanza es la de vuelta. De eso me acuerdo. ya, mire. Creo que es un buen tema y quizás vamos a conversar de esto y que nos guíe, ¿cómo se llama el Señor? Amén. Creo que es un tema el tema del diezmo, en el sentido de que, primero un tema, ¿cierto? ¿Cómo se llama? El dinero, porque es algo que muchas veces, si nos tocan, ¿cierto? El bolsillo, es un tema complejo. ¿Por qué? Porque el dinero cuesta ganárselo, ¿cierto? Con el sudor de nuestra frente. Y segundo, porque vemos el abuso que se hace con respecto a el dinero, que creo que ese es el peor mal testimonio que ha dado la iglesia cristiana al mundo. Por lo menos, ¿cómo se llama? Lo más visible. Ahora, nosotros tenemos que entender de que no es en general, pero se generaliza. Sí. Ejemplo, si yo tengo, voy a dar, ¿cómo se llama? Un ejemplo burdo. Por ejemplo, si yo tengo que todos, ¿cómo se llama? Los carabineros son, no sé, honrados, intentan hacer su trabajo, pero falla uno, como lo que se ha visto, ¿cierto? Que se llama el jefe de los carabineros, creo que el antecesor o el anterior, ¿cierto? Estaba involucrado en cuestiones truchas de, ¿cómo se llama? De dinero, entonces ensucia el nombre de toda la institución. Entonces, aunque es algo que no pasa generalmente, pero para el espectador se generaliza. Oye, estos carabineros son todos corruptos. Entonces, si yo, ejemplo, paso 10.000 controles con carabineros y veo que todos son justos, que no me piden coima, ninguna cosa, pero uno me pide o ¿cómo se llama? Me da cierto un indicio de que, oiga, páseme algo, también a mi vista ensucia toda la institución. Así de importante es nuestro testimonio como cristianos. Muchas veces nosotros, por nuestro actuar, ensuciamos, ¿cierto? La imagen de Dios para las personas que nos rodean y principalmente pasa en las familias. Nos dice, ¿y para qué vamos a ser cristianos? Si son todos así. Entonces, nosotros tenemos que entender de que primero, Dios no necesita el dinero. Y Dios, y primero, yo no puedo pactar con Dios. Porque Dios no tiene necesidad. Entonces, el hombre no puede pactar con Dios porque realmente yo no tengo nada que darle a Dios que Dios necesite. Entendiendo que un pacto es un compromiso que hace una persona voluntariamente, que se compromete a darle algo al otro que le va a ser de beneficio. Y la otra persona se compromete a darme otra cosa para mí que va a ser de beneficio. Es diferente a un compromiso. Por ejemplo, yo cuando hago un compromiso, ¿cierto? Hago un compromiso porque algo me obliga, ¿cierto? A cumplir algo que tengo que hacer, que me va a traer, ¿cierto? Un beneficio propio. En cambio, el pacto es que yo me comprometo a darle un beneficio a otra persona de algo que necesita. Por eso que el matrimonio es un pacto. Pero, ¿cómo se llama? Humanamente se ve como simplemente un contrato, ¿cierto? Un contrato que se hace entre dos partes, ¿cierto? Que cada parte está dispuesta a cumplir ciertos, ¿cómo se llama?, reglamentos y salvaguardan a una o, ¿cierto?, a la otra parte en caso de que otra persona no cumpla. En cambio, un pacto es un compromiso que yo hago, ¿cierto?, de ejecutar algo para beneficio de la otra persona. Entonces, desde ese punto de vista del pacto bíblico, yo no tengo nada que pactar con Dios. Porque no tengo nada que darle a Dios que le favorezca o si yo dejo de hacer algo, tampoco hago de que Dios tenga una carencia. Por eso de que cuando Dios pacta con, ¿cómo se llama? Abraham, ¿cierto? Nosotros vemos, ¿cierto?, en Génesis, de que cuando Dios pacta con Abraham, el pacto es unilateral. ¿Por qué Dios manda a que, ¿cómo se llama?, Abraham parta en dos las aves para, ¿cierto?, el sacrificio? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque así se hacían los pactos. Y es más, ¿cómo se llama?, eran públicos. Era, ¿cierto?, con una fiesta, ¿cierto? Se hacía una fiesta porque estas dos personas van, ¿cierto?, a pactar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se hacía una fiesta donde había que invertir, ¿cierto?, para que comieran, ¿cierto?, y bebieran. Y esas personas de toda la ciudad hacían de testigos. Y se tomaba una víctima para el sacrificio. Y esa víctima se tenía que partir en dos. Y las dos personas que pactaban pasaban entre medio de esas víctimas, dando a entender a todos que ellos estaban haciendo un pacto
tan importante que llevaba muerte de una víctima. ¿Ya? O sea que el que no lo cumplía incluso podía ser hasta reo de muerte, porque era un pacto. ¿Ya? Pero nosotros vemos de que cae un terror y un sueño en, ¿cómo se llama? Abraham, y él se queda dormido. Y cuando despierta, ve que pasa una antorcha entre medio de las aves, que él ya había partido, ¿cierto? ¿Cómo se llama? O de las víctimas. Entonces, eso da a entender que fue Dios el que pasó por entre medio, ¿cierto? Y él pactó. Dios pactó con Abraham, porque Abraham no tenía nada que entregarle a Dios. Entonces, y ese es, ¿cierto? Un misterio, ¿cómo se llama? Bastante profundo y eterno, porque es un prototipo del sacrificio del Señor Jesucristo. ¿En qué sentido? En Hebreos hay un pasaje donde nos muestra de que para que el testamento se haga válido, debe morir el testador. El problema es que la versión Reina Valera y la mayoría de las versiones lo traducen mal, fuera del contexto bíblico y tomando nuestra cultura occidental. Se lo voy a mostrar. Porque, ¿cierto? En nuestra cultura, ¿cómo se traspasa una herencia? ¿Cierto? Tiene que morir el que va a entregar la herencia para que se haga efectiva. Por ejemplo, un padre con los hijos o con el cónyuge, primero tiene que morir, ¿cierto? Para que se pueda hacer, ¿cómo se llama?, efectivo su testamento, porque en vida, ¿cierto?, el testamento no es válido todavía. En cambio, en el contexto bíblico, déjeme buscarlo. A ver si me ayudan, porque creo que lo tengo marcado en la otra Biblia. Hijo, dígame. ¿Qué estás haciendo? Estoy dando un estudio, mi bebé. No me queda algo de comer. No me queda otra cosa de... Pero ¿por qué no? Comida primero. Gracias, José. Hola Isabel. Hebreos 9:16. Ahí está. En Hebreos 9:16, vamos a leer, dice: porque donde hay testamento, necesario es que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte es confirmado, de otra manera no es válido, entre tanto que el testador vive, de donde vino que ni aun el primero fue consagrado sin sangre, porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana de grana e hisopo, roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Miren, es importante esto porque como está traducido este pasaje, no tiene sentido. Porque hace una comparación con el primer pacto que hizo Dios a través de Moisés. ¿Dónde está el testador ahí que murió para entregar la herencia? Porque está dando a entender eso en el versículo 16. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, o sea, el que va a entregar el testamento. Y en los versículos que sigue lo compara con lo que hizo Moisés. Y el único que murió en el pacto que se hizo ahí no fue Moisés, no fue Dios, sino fueron, ¿cómo se llama? Aquí mismo lo dice, tomando sangre de los becerros, de los machos cabríos. Entonces usted dirá, es que los becerros y los machos cabríos son una representación de Cristo. Sí, pero el texto en sí no tiene sentido. En cambio, en el contexto bíblico, por eso que es la misma Biblia la que se explica. Veamos qué pasó entonces en el pacto que hizo Dios por medio de Moisés. Dios hizo un pacto con ellos y el contexto bíblico está hablando que el pacto se ratifica con sangre. ¿Quién es el que muere? La víctima de la cual se va a sacar la sangre para hacer valer el pacto. ¿Quién murió ahí? Los becerros y los machos cabríos. Entonces, ¿está hablando del testador o está hablando de la víctima?
Veamos la versión textual, que en este pasaje en particular creo que la versión textual sí acierta en el contexto bíblico. Y es más, la explicación que da para traducirlo así, la da justamente en el contexto bíblico. Vamos a ver Hebreos 9:16, la versión textual. Hebreos 9:16. Dice, porque donde hay un pacto, y dice pacto, no un testamento, porque donde hay un pacto es necesario que intervenga muerte del destinado al sacrificio. Y esto tiene todo el sentido bíblico, porque primero, esta carta está escrita ¿para quiénes? Para los hebreos. Y los hebreos conocían este tema del pacto. Ellos no tenían ninguna idea, para ellos era algo desconocido, que una persona muera y después de muerta iba a pasar el testamento a otra persona. Porque ese es un concepto nuestro occidental. El conocimiento de ellos era dos cosas. Primero, que el pacto se ratificaba con sangre. Vemos desde Génesis que era así. Dios mismo lo hace así cuando le ratifica al pueblo el pacto que estaba haciendo con ellos. Por medio de la ley, mata víctimas Moisés y, como había sangre de por medio, el pueblo se da cuenta que Dios está pactando con ellos. ¿Se dan cuenta? Segundo, con respecto a la herencia, el pueblo de Israel entendía de que para recibir la herencia nunca tenía que morir el padre. El hijo entraba a trabajar en su herencia en vida. Y es más, el padre antes de morir proveía de la herencia al hijo. Ejemplo de eso, Isaac con Jacob y Esaú. Cuando él veía de que ya estaba cerca su hora, quiere bendecir a su hijo, Esaú, y entregarle la herencia de primogénito en vida. Y dice de que lo proveyó de cosas. Bueno, él pensaba que estaba bendiciendo, a su hijo, Esaú, pero realmente bendijo a su hijo, Jacob. Pero vemos de que no cabe, en el contexto bíblico, no cabe el hecho de que esté hablando de un testador y de un testamento. En cambio, de lo que está hablando Hebreos, en todo su contexto, es de dos pactos. El nuevo pacto y el antiguo pacto. Y quizás el tema principal de acá es ratificar que el viejo pacto, la importancia que tiene el viejo pacto, que era una antesala, un predecesor, y que el viejo pacto en sí nos mostraba que tenía que venir un segundo, y que el segundo pacto es Jesucristo. Ese es el meollo principal de toda la carta de Hebreos. Entonces nos encontramos de que este pasaje realmente está hablando de que la víctima o el destinado al sacrificio era Jesús. Por eso en el versículo 17 dice, porque un pacto es firme sobre víctimas muertas, pues no tiene vigencia mientras vive lo pactado, que es Jesús. ¿Cierto? Dice, de donde ni siquiera el primero fue puesto en vigor sin sangre. Por lo tanto, da a entender en todo el contexto de que era necesario destinar una víctima al sacrificio, pero no machos cabríos, ni toros, ¿cierto? Ni nada, que en sí mismos no pueden hacer nada, que es todo lo que habla Hebreos, sino que este era el Hijo de Dios encarnado. Y se cumple lo que Abraham había profetizado, ¿cierto? Que cuando dice Jehová Jireh, Jehová se hará provisto a sí mismo. Y aquí Jehová mismo se provee él mismo para él mismo. Por eso que es Dios el que se hace hombre y él mismo se entrega en sacrificio por la humanidad. Entonces, ¿podrá el hombre pactar con Dios? ¿Podrá usted hacer un canje con Dios? Señor, si yo te ofrendo esto, tú me vas a dar esto. ¿Podrá usted creerle a alguien que alguien le diga, pacta aquí tanto dinero y Dios te lo va a duplicar o a multiplicar? No, hermano, ese no es Dios. Ese no es el Dios de la Biblia. Nosotros somos bendecidos en Cristo Jesús. Y tenemos que entender de que Dios nos quiere dar en abundancia en todas las áreas, partiendo de nuestro espíritu, que lo hizo al hacernos nacer de nuevo, nuestra alma, nuestro cuerpo físico incluso, y también el área financiera. Dios quiere que tengamos un buen porvenir, pero el propósito principal no es hacernos millonarios ni ricos. El propósito principal de Dios es que en todas las cosas nosotros aprendamos a ser maduros, a la imagen del varón perfecto. Por eso que Pablo puede decir, por medio de la experiencia, he sido enseñado a tener contentamiento cuando tengo abundancia o cuando tengo escasez. Para todo estoy preparado o entrenado. Cuando soy famoso
Oh, Pablo, ¿cierto? Aquí y allá hace milagros. Y cuando soy desechado, cuando tenía que arrancar, o cuando estaba preso. En todo fue enseñado en la práctica. Y así nosotros. Entonces, ¿podrá el hombre pactar con Dios? Ahora, con respecto al diezmo, que es un tema discutible, ¿estará vigente? Que es, ¿cierto?, una de las preguntas. ¿Estará vigente en el nuevo pacto? Entonces, obviamente el diezmo que Dios le ordenó al pueblo de Israel para los levitas, para el mantenimiento de los levitas y de los sacerdotes, obviamente que es un diezmo que solamente le corresponde a Israel. Porque era un diezmo que tenía especificaciones, que creo que eran 2 o 3 diezmos, ¿cierto? Que se daba uno cada 3 años, etcétera, etcétera, donde realmente era una entrega de, era una fiesta que se hacía, entre comillas, donde el diezmador tenía que tomar el 10% todo lo que Dios le había dado y hacía un banquete. ¿Ya? Y ese era el sustento del levita, de Aarón, o sea, de, ¿cómo se llama?, los sacerdotes según el orden de, ¿cómo se llama? Y vemos de que había otro tipo de diezmo también que era de sembrar, ¿cierto? Y todas las cosas. Entonces, ese tema civil para el pueblo de Israel obviamente que no se puede aplicar para la iglesia, pero nos encontramos con un principio bíblico del diezmo. Por ejemplo, ¿por qué Abraham diezmó a Melquisedec? ¿Por qué no dio el 1%? ¿Por qué no dio el 5%? ¿Por qué no dio el 20%? ¿Por qué no lo dio todo? Algunas personas que debaten contra el diezmo dicen que esa era la costumbre pagana del lugar donde vivía él. Por lo tanto, como era una costumbre diezmar, él también diezmó. Entonces, nosotros pensamos, ¿recibirá algo así pagano un sacerdote según el orden de Melquisedec? ¿O el sacerdote que era Melquisedec? Si fuese algo pagano, diría, ¿por qué me estás dando el 10%? ¿Quién te lo pidió? ¿Cierto? Vemos, por ejemplo, ¿cómo se llama? Jacob, cuando sale, ¿cierto? Él tiene un sueño, ¿cierto?, donde ve que ángeles suben, ángeles bajan, etcétera, etcétera, y él dice, ¿cierto?, en este lugar está Dios, y yo no lo sabía, ¿cierto? Y Dios le ratifica, le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac, y te bendeciré, estaré contigo, etcétera, etcétera, y toda esta tierra te la daré a ti y a tu simiente, etcétera, etcétera. Y Jacob intenta hacer un pacto con Dios, de todo lo que Dios ya le había dicho que él iba a hacer sin necesidad de nada. ¿Cómo se llama? En el sueño, Dios le dice, yo voy a estar contigo, te traeré de vuelta a este lugar, te prosperaré, etcétera, etcétera, y él despierta, ¿es cierto? Y dice, Señor, si tú estás conmigo, si tú me defiendes, si tú me guardas, y vuelvo a este lugar, entonces tú serás mi Dios, y yo ¿cómo se llama?, te diezmaré de todo lo que gane. ¿Era necesario ese pacto que hizo él con Dios? No, no era necesario. Pero sin embargo, ¿por qué el diezmo? Entonces, nosotros nos damos cuenta que es un principio bíblico. Ahora, yo no usaría el texto de Melquisedec, donde habla de me habéis robado, ¿cierto?, en los diezmos y en la ofrenda, para intimar a la iglesia para diezmar, porque creo que es un error. ¿No? Lo que sí nosotros nos encontramos que Jesús, cuando está hablando con los fariseos, ¿cierto?, y cierto, él les dice, vosotros diezmáis la menta, el eneldo, todo. Eso era necesario hacer, le dice Jesús, pero sin dejar de hacer aquello, la misericordia, la justicia, el amor y la verdad. Entonces, en cierta manera, Dios está ratificando, o sea, Jesús, bueno, ¿qué es Dios? Está ratificando ese principio. Acuérdense de que Jesús dice, si vuestra justicia no fuese como la de los fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Nosotros vemos de que los fariseos tenían, bueno, eran hipócritas, todo lo que ustedes quieran decir, pero tenían una intención de cumplir tan estrictamente la ley de Dios que incluso diezmaban hasta las hierbas que tenían en sus huertos privados. La menta, el eneldo, todo se lo entregaban al sacerdote, ¿cierto? Entonces, Dios dice, está bien que sean tan detallistas, ¿cierto? Porque realmente quieren cumplir la ley de Dios. Pero eso era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ahora, ¿por qué no encontramos el diezmo
como un mandamiento en alguna de las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, que diga, acuérdense de dar sus diezmos. Porque nos encontramos con una iglesia que no necesitaba, ¿cierto?, dar el 10%. Porque daba más. Dice, es cierto, en el libro de Hechos, dice de que todos daban todas sus posesiones. Y es más, también nos encontramos con un pasaje que dice de que nadie decía ser nada suyo. Que no es necesariamente que si yo tengo, ¿cómo se llama?, en mi casa acá con mi esposa, yo le diga, ¿cómo se llama?, pastor, aquí están las llaves, ¿cómo se llama?, de mi casa, yo la entrego. No es eso, sino que yo digo que esto ya no es mío, es de Dios. Y por lo tanto, por ejemplo, si hay un hermano con necesidad, etcétera, etcétera, y no tiene dónde vivir, las puertas de mi casa estarían abiertas quizás para que esté un tiempo acá hasta que encuentre algo. A eso se refiere, pero no que yo se lo entrego al pastor, ¿cierto? Aunque sí hay ejemplos de gente que vendía sus haciendas, probablemente quedándose con su casa, etcétera, etcétera, y lo ponía a los pies de los apóstoles. Es como si yo tengo, por ejemplo, 20 casas, ¿cierto? Y yo digo, ya voy a vender, de las 20 casas voy a vender 15 y lo voy a poner para la iglesia, no sé. Pero tampoco era una obligación. Y ahí está el punto. Porque el pacto que hizo Dios con nosotros es gracia. No es ley. Espera un poquito. ¿Por qué digo que no era obligación? Porque cuando Ananías y Zafira pecaron, ¿cierto?, llegan donde Pedro, y ellos dicen, vamos a entregar, ¿cierto?, no sé, vendí esta hacienda en 20 millones, pero la vamos a ir a entregar a Pedro y le vamos, ¿cierto?, a decir que son 15, y le vamos a entregar los 15. Entonces, el pecado no es que no lo hayan entregado todo, porque Pedro dice, oye, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Es tu hacienda, no estaba, ¿cómo se llama?, en tus manos. ¿Por qué mentir a Dios? ¿Para qué hacer esto? Ese fue el pecado. ¿Por qué? Porque como todos estaban dando todos, ellos tampoco querían ser menos. No, yo lo estoy dando todo. Entonces, si tú no lo quieres dar todo, porque es tu ofrenda, es tuyo, es lo que Dios te dio, y tú, no sé, pues, quieres dar los 20 millones, quieres dar 15, y tú te quieres quedar con 5, está en tu mano, es tuya. Dalo de gracia. Sin dolor, sin resentimiento. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a dar nosotros 15 millones. Listo. Amén. Qué bueno. Por eso que la Biblia habla de que de el dador alegre. Y Pablo dice de que ¿cómo se llama?, no hay que dar por necesidad, sino de voluntad según Dios nos ha prosperado. Por eso que no vemos ninguna imposición del diezmo. Por eso de que yo creo que yo no puedo obligar a la gente a diezmar. Pero sí puedo hablar del diezmo, que es un principio bíblico. Y que nosotros deberíamos apartar el 10%, porque es un principio de Dios. Porque es un principio donde yo voy a mostrar mi fidelidad en las finanzas a Dios. Pero no lo puedo obligar, ni tampoco puedo manipular. Tiene que nacer de mi corazón. Si, miren, hermanos, si usted tiene dudas, si usted va, ¿cómo se llama?, a diezmar porque se siente obligado, mejor no diezme. Porque usted se va a condenar. Porque está haciendo algo que no es por fe. Y lo que no es de fe es pecado. Si no tiene la fe para diezmar, no diezme. Así de simple. Pero si lo va a hacer porque obligado, porque Dios dice que el diezmo por la ley, usted se va a someter a una ley. Y no lo va a hacer por gracia. Pero si usted tiene la fe para apartar el 10% de su sueldo y entregarlo porque lo hace de corazón, porque lo hace para Dios, hágalo. Pero si usted tiene dudas al respecto, etcétera, etcétera, porque no, que aquí, que allá, que el 10%, que cómo va a quedar con menos, no lo haga. Cuando yo veo de que hay alguien, y percibo, ¿cierto?, en el espíritu, que hay alguien que está diezmando y que está teniendo dudas en su corazón, digo, oye, esto no es una obligación. Sí, es que lo que pasa es que siento que... Entonces no lo hagas, hermano. Es que estoy pasando una crisis. Si no tienes la fe suficiente para mantenerte diezmando, no lo hagas. ¿Por qué? Porque estamos en el pacto de la gracia. Lo entregamos de corazón. Amén. Entonces, ahora, diezmar por fe no es que yo diezmo
Y si veo que el pastor, o cómo se llama, a quien le estoy diezmando, es un despilfarrador, es un mal siervo de Dios, y yo digo, no, yo entrego el diezmo y él verá lo que hace. No, yo también soy responsable de dónde entrego el diezmo. Acuérdense de que, aunque no es el mismo diezmo de Leví, pero el principio es el mismo. Dios dice que Dios le ha dado el diezmo a los levitas por causa de la unción. O sea, perdón, a los sumos, ¿cómo se llama? Sacerdotes, por causa de la unción que está en ellos, ¿cierto? Les ha dado a cargo los diezmos. Entonces, yo también soy responsable. ¿A dónde estoy metiendo mis finanzas? Para enriquecer a alguien. Pero también la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. ¿Vale? Entonces, el diezmo es un principio. ¿Trae bendición? Sí. Pero trae bendición no por la cantidad que doy, sino por la fe, la fidelidad y el agradecimiento que yo le tengo a Dios. Pero no es en sí mismo el traspaso del dinero lo que me va a bendecir, sino si yo lo estoy haciendo de corazón, con un corazón sincero. Puede que dé el 10, puede que dé el 20, o puede que dé un poco menos. Pero si va a hacerlo, hágalo de corazón. ¿Algo quería usted, decir? Sí, cuando estabas hablando, estaba en mi corazón lo de Zaqueo, fíjate. Que siendo él como era, y lo busqué aquí en Lucas, cuando el Señor llegó a su casa, o sea, fue a cenar con él, estuvo tan contento, tan gozoso, que reconoció los fraudes, por lo que hacía, y dijo que iba a devolver, pero lo hizo con alegría, voluntariamente, o sea, fue una transformación. No sé, yo lo tomaba así, y lo más lindo que Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. No sé si entra esto en lo que estamos hablando, pero no sé, fue un acto, por lo menos dentro de en la vida de Jesús, es algo que siempre me quedó como él, sin decirle Cristo nada, sin decirle te voy a dar algo, sino que fue instantáneo, fue una obra de corazón, porque reconocía la obra de Dios a través de Cristo. Y se gozó de que estuviera en su casa simplemente con eso, de ser recibido. Sintió el perdón, no sé, pues yo me imagino que sintió el perdón, sintió todo. Y para mí, sinceramente, el diezmo, hijo, para mí, que yo lo fui entendiendo, fue, yo sé que a Dios no le damos nada, pero sí para la obra, pero de esa manera, o sea, con una retribución de alegría, no sé, es algo entendiendo ese concepto. Y yo veo que muchas personas me dicen, ¿cómo? No, te va a faltar plata, qué sé yo. Pero no sé, es algo que ya es automático, y yo confío en el Señor. Porque sé también dónde lo estoy dando, que se manifiesta la obra del Señor, se manifiesta también los frutos del Señor, se manifiesta realmente el amor. Y yo estoy siendo retribuida a través de la congregación. Retribuida en cuidado, retribuida en edificación, retribuida en sentirme en una familia en la fe, donde yo sé que en un momento que yo pueda acudir y necesitar, van a estar ahí. O sea, yo no sé, esas son mi manera de ver, y nadie me ha obligado, nadie me lo ha pedido tampoco. Fue algo que una vez escuché un estudio justamente del diezmo, y fue algo que yo empecé a preguntarle al Señor, y el Espíritu Santo fue que me dijo, sí. Y fue de una manera muy, muy, muy bonita. Pero siempre está latente que las personas que están alrededor te van a hacer dudar. Sí, es que en realidad primero es una decisión personal. Y segundo, es un tema del cual es difícil hablar, porque ya el hecho de mencionar esa palabra diezmo ya nos carcome algo adentro. Inmediatamente. Ya uno nombra diezmo y dice, ya va a pedir plata. Y eso es lo que se nos viene a la mente. ¿Por qué? Porque estamos heridos, ¿cierto?, en nuestras finanzas, y probablemente porque hemos sido, defraudados y manipulados. Entonces, por medio de esa herida, ¿cierto?,
es difícil hablar de algo que se debería de hablar libremente, más que del diezmo en sí, del hecho de dar. ¿Cierto? Y ¿cómo se llama? Por eso vemos que muchos siervos de Dios viven en escasez, ¿cierto? Y podrían estar entregando tanto para la obra, pero no pueden porque tienen que sustentar a sus familias. Y cuando están en una iglesia que los sustenta, la iglesia los trata como empleados. Entonces nos encontramos con los dos índoles. Y siempre va a haber gente que va a decir, ¿y cuánto gana el pastor? ¿Y por qué le pagan tanto? Entonces siempre hay quejas. Es que yo quiero un pastor que esté, ¿cómo se llama?, dedicado para la obra al 100%, que haga buenos estudios profundos, que siempre tenga palabras frescas, ¿cierto? Que cuando yo tenga necesidad que nos ministre, pero ¿por qué hacemos tan pocos estudios? ¿Por qué no hacemos más seminarios, ¿cierto? Donde nos pueda ministrar, donde tratemos más temas, ¿cierto? Donde hagamos cultos más largos, pero ¿y cuándo ese pastor trabaja? ¿Cuándo está con su familia? Porque yo tengo derecho a tener un trabajo, a tener un fin de semana para descansar, donde por ley mi jefe no me puede molestar en horas que no son dentro de las 9 horas que estoy trabajando, ¿cierto? Porque si no, hasta le puedo hacer una demanda, ¿cierto? Donde tengo el fin de semana libre los días que tenga libre, tengo derecho, ¿cómo se llama?, a vacaciones, tengo derecho, ¿cómo se llama?, a licencia médica pagada, ¿cierto? Tengo derecho a guardar dinero para mi jubilación, tengo derecho a acceder a la salud, pero el siervo de Dios no. Se fue de vacaciones. ¿Y con qué plata se fue de vacaciones? Entonces, es un tema complejo en estos tiempos más que nada. ¿Saben por qué? Porque en estos tiempos, ¿cierto?, como Jesús dijo, no podéis servir a dos señores. Y aunque es cierto un principio, pero en estos tiempos el amor al dinero ha crecido tanto. Bueno, siempre ha sido así, pero ahora está tan globalizado que todo gira en torno a eso, en contra de la palabra de Dios. Y el problema no es el dinero. Las escrituras dicen que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, ese es el problema, infiltrado en la iglesia e infiltrado muchas veces en nuestros corazones. Nosotros vemos de que cada vez las familias son más chicas. Cada vez las familias están empezando a crearse con la gente más vieja. Por ejemplo, yo fui padre, porque yo no lo tuve, ¿cierto? Yo fui padre a los 33 años, que desde el punto de vista fisiológico es tarde. Quizás para, ¿cómo se llama?, el hombre no tanto, pero para una mujer tener su primer hijo a los 34 años, desde el punto de vista fisiológico digo, ¿cierto?, podríamos decir en cierta manera que es tarde, ¿cierto? Porque ya desde los 30 años ya vamos en una pequeña cascada que cada vez se empieza a incrementar más. Nuestra, ¿cierto?, edad peak, ¿cierto?, es desde los 20, 21 años ya estamos en el peak, 25, 28, y 30 ya empezamos una pequeña cascada. Esa es la edad más óptima para que una mujer sea madre, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que lo pospone tanto? La carrera, el estudio. Entonces uno dice, entonces no tengo que estudiar. No se trata de eso. Pero estamos en una sociedad que nos obliga a movernos en ese sistema. Porque hay que pagar un dividendo, hay que pagar un arriendo, la cuenta del agua, la cuenta de la luz, la cuenta de esto. Entonces tengo que tener un sueldo que me alcance para poder formar una familia. Entonces, para poder formar una familia, tengo que ya tener sobre 30 años. Entonces, cuando llego a los 34, 35 y ya veo que estoy cansado, mejor, ¿cómo se llama?, adoptemos, ¿cierto?, un perrito. ¿O no? Entonces, es un tema. Entonces, ¿cómo se llama?, estamos en un sistema diabólico que gira en torno al Dios del dinero y al yo, ¿cierto? Entonces, el problema en sí no es el dinero, sino el amor al dinero. Entonces, yo ¿cierto?, estuve con un pastor hace años atrás que era un, ¿cómo se llama?, manipulador. Tenía gracia de Dios, tenía unción, pero éramos como 4 en su congregación, 4 personas fieles, ¿cierto?
y a los hermanos los, ¿cómo se llama?, manipulaba, ¿cierto?, para que dieran el 20% de sus sueldos. Los instaba a ser profesionales, eran jóvenes solteros, entonces, a ser profesionales, entonces, cuando había que juntarse para comer, para cenar, todos ponían de todo menos él. Entonces, él siempre andaba, ¿cómo se llama?, en su billetera, estoy hablando de hace 15 años atrás, con alrededor de, ¿cómo se llama?, 700.000 pesos intactos. Espéreme, dijo un poquito. Y tenía cierto, ¿cómo se llama?, guardado una cantidad de plata que eran como 20 millones de pesos. Que nadie dice que no guarde dinero porque era suyo. Pero el tema está que hacía que los otros hermanos gastaran. ¿Cierto? Y él andaba con esa plata ahí, ¿cómo se llama?, intacta. Entonces vemos de que muchas veces podemos partir bien, pero en el camino nos podemos pervertir. Entonces, y ese abuso dañó a muchos que después estaban reacios a diezmar, a dar ofrenda, porque obvio estaban heridos. Pero nosotros no nos podemos quedar en la herida, ni podemos invalidar un principio bíblico de Dios por causa de nuestras malas experiencias. Por ejemplo, el apostolado. Hay muchos grandes teólogos de Dios que son de Dios, que invalidan el apostolado en el día de hoy por las malas experiencias que han visto. Y tratan de buscar pruebas bíblicas y aparentemente las encuentran, que ya no hay apóstoles. Y la Biblia nos muestra claramente que sí, eran más de 12 y más que Pablo. Silas era apóstol. Y Timoteo es nombrado apóstol. Pablo mismo dice de que a más de 500 apóstoles se les apareció Jesús. Aparte de los 12. Entonces, nosotros vemos de que no son apóstoles del Cordero, pero son apóstoles o enviados del Espíritu Santo. Entonces dicen, no, es que esos son los misioneros. No, la Biblia no los nombra como misioneros. Son apóstoles. Y la Biblia habla de que hay 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, y en ninguna parte nos dice de que eso en algún momento termina. Pero ¿cuál es el problema? Que hay tantas cosas falsas, tanto abuso, que cuando yo me encuentro con esto, yo no puedo creer que hayan apóstoles. ¿Por qué? Porque hay tantos falsos, hay tantas cosas tan terribles, hermano, tan terribles, tantos abusos, que termino invalidando por causa de una herida. Yo no puedo invalidar principios, por eso que tenemos que estar sanos en todos los temas, porque si no nos vamos a ir a extremos que pueden llegar a ser peligrosos. Y la iglesia necesita los 5 ministerios, porque son dones que Jesús dio a los hombres, partiendo por la iglesia y por la humanidad. Entonces yo no puedo tomar lo que me gusta y lo que no me gusta lo dejo a un lado. Entonces, ¿está vigente el ministerio, apostólico? Sí. ¿Está vigente el profético? Sí. Que lo que más se ve es falso, o está tergiversado, o no está, madurado, sí, es cierto. Pero de que hay verdaderos apóstoles y verdaderos profetas, los hay. O de que Dios los quiere, levantar o perfeccionar, sí. Así como los pastores y los maestros y los evangelistas. Entonces, el diezmo es un principio bíblico, pero creo que no puede ser obligado. A mí, el pastor, ¿cierto?, a mí, personalmente, nunca me ha obligado a dar el diezmo, nunca me lo ha insinuado. Es algo voluntario. Nunca me ha dicho, oye, Eduardo, nunca me ha hecho alguna manipulación de dinero, al contrario. Él siempre que viene para mi casa, siempre él da. Entonces, creo que el principio está en dar con un corazón sincero, según cada uno haya prosperado. Yo no puedo endeudarme para dar, ¿cierto? Porque ahí se muestra la fidelidad. Por ejemplo, esa viuda que dio todo lo que tenía, dio menos que todos los que estaban ahí, pero Jesús vio que dio más. ¿Por qué? Porque no es la cantidad, ¿ven? Es la fidelidad, es lo que yo doy. Entonces, pero es un tema difícil para tocar, pero creo que es necesario, pero es tan grande la herida y poco ánimo de querer sanar la herida, porque es más fácil quedarse con la herida, porque tengo una justificación para no hacer algo. Y en todo orden de cosas, no tan solo con el diezmo. En perdonar, por ejemplo, en amar, en poner otra mejilla. Es que ¿por qué no voy a perdonar si él me hizo esto, todo otro? O cuando yo perdono, siempre me pone el pie encima, entonces no lo voy a hacer más.
Entonces, preferimos muchas veces quedarnos en la herida para no dar el paso que sabemos que Dios determina que tenemos que dar. Y eso es en todo orden de cosas. Entonces, no podemos pactar con Dios, ni con ofrendas, ni aún con el ministerio, ni aún con el servicio, porque yo no le estoy haciendo ningún favor a Dios. ¿Amén? Dios me está honrando en meterme a sus labores. Por eso que yo tengo que ser digno. Y sigue siendo gracia, porque Dios me da la gracia de poder ser parte de labores divinas. Porque Dios no necesita los 5 ministerios. Él es todopoderoso, es autosuficiente para hacerlo. Dios no necesita nuestro dinero. Nosotros vemos de que Jesús, cuando le van, ¿cierto?, a cobrar las 2 dracmas, ¿cierto?, a Pedro, él llega, Señor, ¿qué vamos a hacer? Entonces él dice, anda, pesca un pez, ábrele la boca y va a ver que ahí hay para ti y para mí. Nosotros vemos de que él, que multiplicó los panes, ¿cierto?, y los peces. Entonces, necesitará Dios. Entonces, cuando Dios nos exige hacerlo, en cierta manera, es porque nos quiere hacer partícipe. Quiere que nosotros seamos ejecutores de la voluntad de Dios. Muchas veces en el área económica, sosteniendo la obra o sosteniendo una necesidad de un hermano o de algunos hermanos, en el área de, el servicio, en el área del trabajo, ¿cierto? El trabajar, ¿cierto?, en lo que yo sé, lo pongo a disposición para un hermano. Por ejemplo, si un hermano, hay que hacerle, en la casa, yo soy constructor, vamos, entre todos le armamos la casa. Entonces, Dios podría entregarle, ¿cierto?, una casa nueva. Podría, tocar el corazón de un multimillonario y en un sueño decirle, entrégale esta casa a tal persona que vive en tal lugar. Y él diría, hoy Dios me dijo que... ¿cierto? Podría hacerlo, claro que sí, pero nos quiere hacer partícipe a nosotros porque nos quiere ser, quiere que nosotros seamos ejecutores de la voluntad de Dios. Y eso para Dios es más importante incluso que la escasez económica. Que nosotros seamos ejecutores de la voluntad de Dios como Jesús. Jesús dijo que siendo rico se hizo pobre. Jesús podría haber tenido riquezas y nació en un pesebre. Y es más, sus padres, cuando entregan el sacrificio por causa de haber tenido un primogénito, en la ley de Moisés dice de que hay que entregar cierto sacrificio. Y los que no tengan riqueza suficiente o dinero suficiente para entregar este sacrificio, den 2 palominos. Y José y María dieron 2 palominos, porque eran pobres. No pobres con escasez, pero no era gente de dinero. Hay predicadores que llegan hasta blasfemar al decirle que Jesús era un ingeniero, que era rico, ¿cierto? Y no era así. No hay ninguna prueba de eso. Tanto así que cuando Jesús está por morir, ¿cierto?, le dice a Juan que recibiera a su mamá en su casa como su madre, porque se iba a quedar sin sustento. ¿Dónde está esa riqueza supuestamente de Jesús? Entonces dicen es que Jesús tenía una túnica que era de una sola pieza, y esas túnicas eran como vestirse con la ropa más cara. Sí, era una ropa que no era de la ropa de lujo de reyes, pero era una buena ropa que probablemente alguien le ofrendó, porque nosotros vemos de que también entregaban sustento las mujeres que estaban con Jesús, pero no para andar ricos, ¿cierto?, y multimillonarios. Nosotros vemos de que al parecer los 12 tenían un sistema, ¿cierto?, para poder darle, ¿cierto?, a los pobres, probablemente de la gente que se convertía a Cristo. Entonces su ayuda no era solo con el Evangelio y no solo con sanar, ¿cierto?, que ya es una gran ayuda de Dios, sino que muchas veces se encontraban con gente pobre y también ellos tenían cierta cantidad de dinero que iban juntando destinada para eso. Nosotros vemos de que el que estaba, a cargo de eso era Judas, ¿cierto? Que él estaba a cargo, de la bolsa. Entonces vemos de que, pero nunca la Biblia nos habla de riquezas. Donde Jesús diga, por ejemplo, anda y compra un asna y un pollino porque voy a entrar, ¿cierto?, a Jerusalén, sino que había un discípulo, probablemente que Dios ya le había mostrado, quizás en sueño o por profecía, que Dios ya lo había preparado para que prestara un asna para que Jesús entrara a Jerusalén y después se la iban a devolver. Entonces, ¿dónde está esa supuesta riqueza?
Yo escuché, hermano, que gente que me decía, hermanos, líderes en Cristo, Jesús era ingeniero, era arquitecto, porque era carpintero. ¿Arquitecto de qué, hermano? Por favor. Entonces, nosotros vemos de que se tergiversa mucho el Evangelio en torno al diezmo, o en torno al amor al dinero. Y nosotros no tenemos que amar al dinero, pero tenemos que saber de que necesitamos subsistir. Necesitamos trabajar, necesitamos hacer muchas cosas. Y Dios nos podría dar riquezas en abundancia, pero no las da porque quiere que, como iglesia, seamos hacedores de la voluntad de Dios. Quiere que aprendamos a nosotros ser ejecutores, ser su mano que ejecuta. Por ejemplo, nos encontramos con el tiempo de hambre que iba a venir sobre, Judea, ¿cierto? Sobre, Jerusalén, que es profetizada por el profeta, Ágabo, ¿cierto? Dice de que él da una, profecía y da a entender que va a venir un hambre. Y dice que esa iglesia se reunió, juntó dinero y probablemente, provisión, y la envió a Jerusalén, ¿cierto? Justamente en una hambruna que vino y sustentó a la iglesia. Iglesia no como institución, no para que la iglesia sea más grande, para comprar más sillas, ¿cierto? Y cosas así, sino la iglesia está hablando de la gente, para que la gente no se muriera de hambre. Porque ahora hay seguro de cesantía, hay sueldo, hay tribunales, donde si no me pagan, ¿cierto?, el sueldo yo voy donde un juez, pero en ese tiempo no. Si un jefe te decía, ¿sabes qué?, no te voy a pagar tu jornal, era muy difícil ganar o hacer un tipo de juicio así si no tenías el dinero suficiente. Por eso que en Santiago exhorta, vosotros ricos que escondéis o retenéis, ¿cierto?, el jornalero, hay un juicio para ustedes. Ahora hay un montón de cosas que nos cubren en cierta manera, seguros de cesantía, pensiones de gracia, ¿cierto?, que muchos beneficios que en ese tiempo no había. Entonces, si había hambruna y no había trabajo, la gente se moría de hambre. Y si mendigaba y no había quien le diera, ¿cierto?, a los mendigos, se morían de hambre, literalmente. Entonces, vemos de que la iglesia se tiene que adaptar en cierto sentido a las necesidades que hay. Por ejemplo, yo no voy a sustentar a alguien, por ejemplo, que está sin trabajo, que tiene un seguro de, cesantía que le puede durar para vivir 2-3 meses, por ejemplo. ¿Para qué voy a desproveer a los hermanos para algo que él puede llevar a cabo, por ejemplo? O una persona que está enferma, pero está cubierta por, la licencia médica, por ejemplo. Pero cuando hay casos extremos, por ejemplo, donde una persona está, desempleado y no tiene, la iglesia debería poder entregar una ayuda. Entonces, ¿Dios podría hacerlo de una manera mágica? Entre comillas digo mágica. Claro que sí. Pero Dios, su propósito principal es convertirnos en ejecutores de la voluntad de Dios. Y nosotros somos flojos porque queremos que Dios lo haga mágico, porque no queremos esforzarnos, no queremos dar, no queremos despojarnos, y no solamente en el área de la economía, sino en el área del servicio, en el área de la preocupación, etcétera, etcétera. Entonces, claro, sería ideal poder trabajar para el reino, ¿cierto? Y poder tener una tranquilidad, ¿cierto? De poder decir, ya puedo, dedicarme a esto al 100% y tener algún tipo de tranquilidad de que mi familia va a tener algún sustento. Pero muchas veces no lo hay. Entonces uno dice, no, pero es que tiene que vivir por fe. Pero es que una cosa es la fe y otra es la presunción. Y también Dios me manda a proveer a los de mi casa. También es un mandamiento de Dios. Entonces, Dios quisiera de que las cosas pudieran ser diferentes, ¿cierto? Pero hay tanta herida, tanto amor, ¿cierto?, al dinero, que muchas veces nosotros no estamos dispuestos a dar lo que tendríamos que dar. Y no hablo solamente de las finanzas, hablo de todo, el servicio, la preocupación, cubrir las necesidades, etcétera, etcétera. Y lo peor que puede pasar es que, o que pasa, es que en los lugares donde se da, es donde hay abuso de las finanzas. ¿Y saben por qué? Ocurre eso? Porque la gente no da de gracia y no se le enseña a dar voluntariamente con alegría.
si no se les enseña a dar por necesidad? Primero por obligación, por miedo. Entonces, si no das el diezmo, el devorador vendrá sobre ti. Y tantas estupideces que de repente hay gente que dice de que, por ejemplo, está así tu hija porque no diezma, estás enfermo porque no diezma, y centran todo en el diezmo y en la ofrenda. Entonces siembran un terror. Entonces la gente da porque tiene miedo, y eso ya es ley. Porque dice que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el que tiene temor teme, cierto, al castigo, no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, y nos encontramos con otros donde tocan no el terror, aunque sí también lo tocan, pero la codicia de la gente. Yo doy porque quiero algo a cambio. Y por eso que esas iglesias que hablan de la prosperidad se llenan, y la gente da. Y lo peor que a algunos les resulta, porque no están pactando con Dios, sino con Satanás. Pero es como un palo blanco. De los 1000 que dieron su casa, a 3 les resultó el negocio, y los otros, 997 no. Pero como los otros 3 dieron testimonio, los otros siguen cayendo. Entonces, es un tema que muchas veces impide el crecimiento de la obra de Dios. Amén. Eso. No sé si quieren comentar algo o decir algo. Pero este tema podríamos tomarlo para sería bien bueno tener el conocimiento, el entendimiento del Señor de todo esto. Y sería de sanidad para nuestros corazones, justamente una herramienta también para mí es el entendimiento también para no ser engañado. Para eso es para poder, y sobre todo para sanar en el aspecto del tema de no solamente del dinero, sino que de dar y de no tener lo que tú decías. A mí me quedó mucho eso de cuando uno de repente, y no solamente estoy hablando de la iglesia, sino que cuando uno provee con dinero, aunque sean 10 pesos, aunque sean 100 pesos, como que se siente que uno tiene una autoridad. O sea, ahora yo exijo, porque estoy dando ahora, tú vas a ser como un esclavo mío. Hay un mover así como Claro. ahora. Ese es un tema porque realmente ¿cómo se llama? No lo doy, sino que estoy comprando algo. Exacto. Entonces, y eso sería también de sanidad, o sea, de formación, porque todo lo que estamos hablando es la educación o la formación del mundo que viene, y la transformación del Señor es para ir desechando eso, luchando contra ello, para que mengue y podamos realmente empezar a ser transformados en lo que igual yo creo que eso se va dando como fruto de la administración del reino, del amor. Creo que sí es necesario muchas veces hablar de esta herida, yo creo que más en estos tiempos, pero cuando hay una transformación de Dios en el corazón de alguien, y Dios empieza a transformar el corazón, ¿cierto? Yo creo que llega el momento en que esa persona desea dar. Sí, amén, así es. Pero también hay gente que está acostumbrada a no dar. Está acostumbrada a que las cosas sean gratis. Dan para comprarse remedio, gastan para ir al médico, gastan para ir al psicólogo, gastan para ir al psiquiatra y gastan mucha plata, pero cuando una persona invierte tiempo en ministrarle, en darles consejos, en un montón de cosas, no están dispuestos a dar por una necesidad, porque no, tiene que trabajar por fe. Pero el médico no tiene que trabajar por fe, el psiquiatra no tiene que trabajar por fe. Entonces, creo que uno tiene que enseñar el principio de dar. Como dice Pablo, mejor es dar que recibir. Y claro, yo creo que hay una herida que uno puede sanar y enseñar a dar de corazón. ¿Ya? Hay veces que por la necesidad, ¿cierto?
pausado mis diezmos, por ejemplo. Y, ¿cómo se llama? Mi pastor nunca me ha dicho nada. Estoy hablando de, ¿cómo se llama?, necesidad donde no he tenido, ¿cierto? Y después vuelvo, ¿cierto?, a diezmar y el pastor nunca me ha dicho, oye, ¿por qué no diezmaste? ¿Por qué estás así? Porque es algo voluntario. Él también es un hombre de Dios que vive por fe, en el sentido de que no va a manipular la situación para tener provisión. Y probablemente él también vive, ¿cómo se llama?, en necesidad, porque tampoco es una persona que, o sea, recibe mucho tiempo o mucha ofrenda, y es una persona que da. Donde van ellos están dando, ellos, ¿cómo se llama?, se costean sus pasajes, se costean su benzina, se costean todo. Entonces, nosotros tenemos que aprender a dar de corazón y a vivir por fe y saber que así como Dios nos bendice para que nosotros también seamos gente que bendiga a otros. Amén. En todas las áreas de nuestra vida. Así que eso, amadas, lo vamos a dejar hasta aquí porque tengo que bañar a mi bebecito. Parece que mi esposa ya lo está bañando. Amén. Les quería hacer hincapié, esto es lo último. Fíjate que cuando tú hablaste de la ropa de Cristo, yo que escucho los evangelios, en Lucas 23, 11, cuando fue llevado Cristo a donde Herodes, dice, entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Estado. Puede que ahí donde por haya tenido una ropa espléndida, donde los soldados no quisieron rascarla por el tipo de tela que era. No sé. En realidad puede ser, pero no sé si habrá enviado Herodes a Jesús así vestido donde Pilato. Yo creo que el sentido bíblico más indica que en ese momento le puso ropa espléndida para burlarse de él. Y después lo tiene que haber enviado con sus propias ropas tal cual como estaba. Cosa parecida que hicieron los soldados con él también, ¿cierto? Que le pusieron una corona de espina y una púrpura y le hacían reverencia. No, sino que yo realmente creo que Jesús tenía alguna túnica, seguramente que alguien se la debe haber dado o que él se la pudo comprar en el momento, porque nosotros tenemos que entender también de que Jesús tenía un ritmo de ministerio tan elevado, ¿cierto? Que, ¿cómo se llama?, no era una persona que podía, por ejemplo, perder tiempo. Nosotros vemos de que él estaba durmiendo, ¿cierto?, en la barca, no porque sea un flojo, sino porque él decía, estoy cansado, llevo, no sé, una noche sin dormir, o, ¿cierto?, he dormido poco, y cuando llegue allá voy a andar con sueño, medio sonámbulo, voy a aprovechar estas horas de navegación y tengo que dormir. Entonces, probablemente tampoco era una persona que se podía estar comprando ropa, ¿cómo se llama?, a cada rato. Entonces, también quizás tuvo la oportunidad de comprarse, o quizás Dios puso en el corazón de alguien, darle algo que era de buena calidad y que podía lavarse rápido y podía usarlo constantemente. Que quizás son cosas más prácticas, pero principalmente para que se cumpliera la escritura. Porque tenían que romper sus vestidos, estaba profetizado. Y para eso tenía que tener ese tipo de ropa. ¿Amén? Sin costura, porque si hubiese sido una ropa fea, simplemente lo hubiesen partido para vender, ¿cómo se llama?, en la tela. Pero como era una buena ropa, dijeron, no, mejor echemos suerte. Pero en esas cosas prácticas también Jesús estaba preparando el cumplimiento de las Escrituras. Entonces, nada es coincidencia tampoco. Así que eso, hermanas amadas, vamos a orar para terminar. Fue un estudio de así que se fue dando. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy las gracias por poder estar con mis hermanas. Yo te ruego, Señor, que las bendigas abundantemente a todos los que vean esta enseñanza también. Que nos des corazón, Señor, para poder dar con un corazón agradecido, para poder dar no por la necesidad, sino por fe, por amor. Y saber, Señor, que el pacto que has hecho con nosotros ha sido un pacto de amor, un pacto de gracia, donde tenemos la posibilidad de desarrollarnos y serte fiel en cada área de nuestras vidas, incluyendo el área financiera. Danos fe y bendición y abundancia, Señor, para que podamos dar a otros, para que podamos aprender a dar de corazón, para que podamos tener la disciplina de dar
dadivosamente, Señor, así como tú nos das dadivosamente también a nosotros. En el nombre de Jesús, te bendigo a mis hermanos, a mis hermanas, Padre, y te doy las gracias, Señor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.